En materia ambiental, ¿cuáles son los compromisos que se adquieren en el marco de esta cumbre de la Alianza del Pacífico? Bueno, ustedes recordarán que ha sido Latinoamérica, que ha sido los países del Pacífico los que han venido liderando la agenda internacional, no solamente en el componente de cambio climático, en biodiversidad, sino también en el componente ahora de descontaminación. Eso es muy importante resaltarlo, y es decir, ahora juntos, México, Chile, Perú, Colombia y ahora con Ecuador, nos integramos a esa agenda nacional nuestra, que es la de equidad, es decir, alcanzar altos estándares de equidad, también haciéndole seguimiento a la política de responsabilidad también del consumidor, del uso mismo de los plásticos, de ser más consciente frente a lo que estamos haciendo en el océano Pacífico, de lo que estamos haciendo también en nuestras costas, de lo que se está haciendo en los suelos, los ecosistemas compartidos, los ecosistemas que todos nosotros somos responsables precisamente de garantizar su recuperación, su restauración, y por eso la declaración ahora de gestión del plástico pues no es la excepción. Recordemos que esas convenciones, inclusive la Asamblea de Naciones Unidas, así también lo insta, también en sus últimas declaraciones que se ha dado, Latinoamérica ha sido el que empujó precisamente el documento de gestión integral del plástico, y ahora damos ejemplo también a la humanidad frente a lo que ha sido esta alianza frente a la gestión del plástico. ¿Cuáles son las principales metas de eso? La principal meta es cooperación entre nosotros, es decir, Colombia ha comenzado ese proceso, Perú ya tiene una ley de gestión integral de plásticos, sobre todo de plásticos de un solo uso, Chile también lo tiene, México también tiene esas grandes iniciativas de gestión integral, y nosotros también dentro de un mes ya tenemos esa política, esa estrategia nacional de gestión de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, recordemos que nosotros a partir de la política de economía circular, la primera en Latinoamérica, también venimos a contarle qué significa esa política de economía circular y cómo nosotros podemos dar ejemplo también de nuevos modelos de negocios mucho más responsables, donde se le hace un seguimiento y un monitoreo permanente a los productos y cómo esos productos se empiezan a convertir en servicios. Por ejemplo, el tema también de la limitación de la entrada de plásticos a las áreas protegidas, al patrimonio natural, al patrimonio cultural, es uno de los grandes compromisos que trae esta declaración. Nosotros en Colombia así lo estamos estableciendo y lo vamos a hacer, es decir, vamos a sacar precisamente nuestra resolución de prohibición de la entrada de plásticos a nuestros parques nacionales naturales, a nuestras áreas protegidas, las que son patrimonio cultural, y vamos a seguir avanzando también con la empresa privada, con la academia, a partir de la mesa del plástico. Nosotros creamos, basado en la política de economía circular, creamos esa mesa nacional del plástico donde están todos los sectores, donde está la academia también comprometiéndose precisamente a ese ejercicio de transición gradual frente a lo que significa la gestión integral de plástico. ¿Cómo y cuándo? ¿Se estableció algún porcentaje para reducción o...? En Colombia, nosotros tenemos ya unos compromisos que vienen avanzándose. Por ejemplo, en envases y empaques, esperamos que para el año 2021 podamos recoger aproximadamente más de 65.000 toneladas de envases de plástico de un solo uso. En el tema de las bolsas plásticas, ya tenemos un gran resultado, la reducción del consumo de bolsas plásticas de un solo uso proveniente de los supermercados, estamos en un 53%. El compromiso es que para finales del 2020 sea el 100% del reemplazo total de las bolsas que causan el impuesto también de las bolsas plásticas, y por supuesto, como ya lo dije, el proceso de tener una estrategia ya trabajada, concertada, inclusive también con el Congreso de la República. Recordemos que avanza también en el Congreso de la República una ley también frente a la gestión integral de los plásticos de un solo uso. Nos sentamos todos, nos sentamos la empresa privada, nos sentamos también con los ponentes para que esperamos que tengamos una ley integral, ¿no? ¿Cuándo entraría en vigencia esa resolución, ministro, la de los parques? Aproximadamente en un mes tendríamos la resolución. ¿Pero cómo se aplicaría? Haríamos seguimiento, ya inclusive en Tayrona, ya en algunos parques está prohibida la entrada de plásticos de un solo uso, sobre todo para proveedores. Entonces, por supuesto, en la entrada del parque estaría prohibida la entrada de esos elementos en los que ya se ha venido identificando, se ha venido trabajando, cuáles serían. Por ejemplo, se está hablando del tema de los pitillos, se está hablando del tema de los mezcladores, se está hablando de las pajillas también para mezclar, de los cubiertos, de los platos, mejor dicho, donde no se necesite que no llegue. Es realmente el mensaje que tiene esa declaración. ¿Y qué alternativas le presentarían a los empresarios? Exacto. No, los mismos empresarios también, en ese ejercicio con los empresarios se están identificando los sustitutos también que entran precisamente a reemplazar la necesidad de nosotros. Recordemos que anteriormente muchos
pitillos, por ejemplo, eran de papel o eran de cartón. Entonces, por supuesto, las mismas empresas están presentando estas iniciativas, otra vez con otro tipo de materiales biodegradables, inclusive reciclados. La meta nuestra, recordarán que para el año 2030 va a ser del 17%. Nosotros estamos ahora casi como en el 7% nomás de materiales reciclados. Queremos incrementarlo, queremos subirla mucho más. Vamos a tener también una ley de gestión integral de residuos nueva que está liderada por el ministro Malagón, por el ministro de Vivienda y Ciudad y Territorio, y allí también quedarán incluidos sobre todo la responsabilidad también del consumidor. Aquí también es fundamental el componente de ajuste, de normatividad, de políticas, el componente de cooperación en diferentes modelos, el componente propio académico y la visión integral de economía circular. Es decir, no solamente es el plástico, es también nosotros cómo valoramos los materiales, cómo se le da un valor y cómo usted lo puede reusar, cómo lo puede reciclar, cómo le puede dar un valor fundamental que no tenía para un nuevo modelo, es decir, para el tema del papel, para el tema del cartón, el tema del vidrio, los metales, etcétera. Todo ese ejercicio es la integralidad de esta nueva visión, pero sobre todo la cooperación entre nosotros, ¿no?